para nosotros. La pregunta no es si esa persona estaba preparada para morir. La pregunta es que ante la muerte de esa persona, ¿estamos nosotros preparados para morir? Y entonces los rituales son como una forma de preparación para nosotros. Su muerte nos recuerda nuestra muerte. Y entonces se activa esta primera razón o esta primera columna. La evidencia de la muerte del otro es la evidencia de nuestra muerte segura. Y el segundo paso después de esta ansiedad que nos causa la muerte es que aprendemos a convivir con ese terror y con esa ansiedad. ¿Cómo lo hacemos? Vinculándonos más con la realidad. Sabedores de la muerte, empezamos a vivir mejor. Empezamos a vivir intenso. ¿Cuántas personas, cuando les dicen que tienen algún cáncer o alguna enfermedad terminal, simplemente dicen, bueno, me quedan 6 meses de vida, pues los voy a vivir, y ojalá y así como voy a vivir estos 6 meses hubiera vivido el resto de mi vida pasada? ¿Necesitamos de veras que nos digan que nos van a morir? Ya lo sabemos, y de hecho no sabemos cuándo. Entonces, pues el señor Solomon, creo que aquí sí tiene mucha razón en decirnos, ese miedo a la muerte tiene que hacernos vivir bien, vivir intenso, vivir felices. Y que nadie nos puede decir cuál es el concepto de felicidad que debemos de adoptar, así como en las de planeación estratégica o los mentores de éxito nos dicen que nadie tiene que decirte cuál es tu concepto de éxito, tú tienes que fabricarlo. Y por último, su tercer premisa es también muy interesante porque dice que ese terror que ya manejamos nos fortalece en nuestra fe sobre la vida y los valores que hacen de la vida el más deseado de los bienes escasos. Economía, acuérdese que significa la administración de un bien escaso, en los términos más claros. La vida es lo que menos tenemos, porque solamente la tienes para ti y unos cuantos años, que lo hemos aumentado gracias a las mejoras en salud, al bienestar, a que es más fácil sembrar y cosechar. Ese va a ser otro tema. Pero yo coincido con este señor, hay que siempre estar conscientes de que vamos a morir, pero entonces estaremos muriendo de forma viva. Pero hay personas que niegan la muerte y entonces viven de forma mortal, vamos a decirlo así. Y un par de ejemplos, por ejemplo, Jack Nicholson. Jack Nicholson, cuando más mostraba esos temores ante la muerte, que recordemos que ahora está bajo una trágica enfermedad, más activamente ponía todas sus estrategias en una nueva conquista o en una nueva película o en pues vivir intenso, vamos a decirlo así. Intenso no significa hacer desmadre por todos lados, Intenso significa que te planteas metas y que las buscas cumplir a la brevedad. Y otro señor, Steven Pinker, que para muchos es uno de los psicólogos más innovadores en este mundo, pues es alguien que siempre está mencionando la muerte en sus conferencias y en su día a día, y que no le causa temor. Él dice que es frecuente que entre varios empresarios que tienen miles de millones de dólares y de actores que son grandes personalidades y artistas que quieren tener casi cada año la nominación al Oscar o algún premio, han logrado eso y han logrado como esa intensidad porque efectivamente le tienen miedo a la muerte. Ante la muerte, el hombre construye la inmortalidad, pero no la inmortalidad como una subsistencia de su cuerpo, sino como un proyecto personal que deje un legado. Y es curioso porque muchos de los grandes museos que tenemos en la actualidad se formaron con las fortunas de esos millonarios que ya no sabían en qué gastar su lana y empezaron a comprar curiosidades del mundo, vamos a llamarle así, cuestiones antropológicas históricas, y cuando ellos se dan cuenta de que van a morir, dicen voy a ser inmortal, no por lo que soy o por lo que viva, sino por lo que viva y por lo que deje. Y el miedo a la muerte los hizo moverse en esa dirección y su forma de vivir intensos fue dejando ese legado. Por ejemplo, los drogadictos. Cuando tú vas y ves a esas personas, y algunos no siempre son personas que estén con ese estigma de que son como moribundos en vida, de que son como zombies. Difícilmente alguno se rehabilita, pero el que lo logra después vive intenso,
a las personas a las que les donan un hígado y que eran alcohólicos. Curiosamente, los que por alcoholismo son candidatos y les donan un hígado son los que después más dejan, digamos, el vicio del alcohol, que entiéndase, no es un vicio, es una enfermedad. Qué paradójico, ¿no? Qué legado tan importante, porque somos literalmente la única especie animal que sabe que va a morir y que quizás se va dando cuenta en plena conciencia de eso cuando ocurren los signos y los síntomas del abandono de la vida, y entonces nos ha llevado a imaginar todo ese tipo de posibles vidas que vendrán una vez que nuestro cuerpo se descomponga. Pero como dice el señor Solomon, el miedo a la muerte en nuestra conciencia de un modo constante nos ayuda a querernos más, a tener mejor autoestima, a reconocer la creatividad y a estimular la vida. Entonces, pues, ¿por qué vamos a tenerle miedo a la muerte de nosotros y de los demás? Spoiler, acabo de ver la segunda temporada de Cobra Kai y al personaje, al antagonista, al güerito, deja un par de días su dojo de karate para irse con un compañero de la secundaria, de la high school, y que incluso era compañero del Cobra Kai de los 80 y que pues tiene una enfermedad terminal, le quedan unos días de vida. Y qué es lo que hacen los otros 3 compañeros, entre ellos un pastor, ¿verdad? Un pastor evangélico, pues que se lo roban de esa cárcel que llamaríamos era el hospital, que se van a Big Bear en un tour de motociclistas y que allá se toman su buena cheve, andan con el aire rozándole las mejillas y provocan una buena pelea en medio de un bar, la cual ganan porque pues todos son karatecas y la memoria muscular pues ahí está, ¿no? Se echan su buena cheve también y su cenita en una fogata y el señor va a morir en esa noche, pero su último día creo que lo vive como hubiera querido vivirlo y no en una cama de hospital lleno de cables y lleno de una temperatura y un ambiente pues frío, por no decir frívolo. Entonces la pregunta es, amigo, ¿tú cómo quieres morir? Y entonces no caigas en la confusión de hablar de que es que yo quiero morir dignamente y porque ahora se habla de la eutanasia. Ok, la eutanasia es una cosa, pero ¿por qué le llamamos muerte? Bueno, y ahora hablando de la muerte digna. Yo creo que se está utilizando de forma errónea ese concepto cuando lo asociamos a la eutanasia. La eutanasia debería ser simplemente la muerte sin sufrimiento o la muerte evitando el sufrimiento. Pero yo creo que una persona que asume el dolor y quiere morir así también es una muerte digna. Los judíos que entraban a los campos de concentración sabedores de que iban a morir y adoptaban una postura que era característica también de su personalidad, de su naturaleza, que no no se transformaban ni se alienaban en ese momento, pues eso fue una muerte digna. Yo creo que la dignidad al morir, por ejemplo, de esas personas, quienes perdieron la dignidad no eran los judíos que iban a ser sacrificados, sino los alemanes y los otros judíos que los conducían a la muerte sabedores de que era una muerte que no merecían. Y entonces en la vida creo que no debemos de confundir esa muerte digna por muerte sin sufrimiento, porque pareciera que tenemos como esa confusión. Y el derecho a morir con dignidad se puede hacer de muchas formas, no simplemente por medio de la eutanasia. Pero bueno, si le tenemos miedo a la muerte y le tenemos miedo al dolor, yo creo que ya en el momento en que le tenemos miedo a esas dos cosas estamos perdiendo la dignidad. Entonces a mí me parece un contrasentido completo. ¿A qué los invito a raíz de este podcast? Pues literalmente a que nosotros pensemos en la muerte y la veamos como un aliado, que sea el elemento fundamental que nos haga vivir mejor, porque vida solo hay una y por lo tanto hay que vivirla bien. Y este fue, como les he dicho, su podcast El Malpensante. Hasta la próxima. Créditos a la revista Filosofía Hoy, al portal El País, al portal Concepto D y al tomo de muy interesante Historia.